en orden. Eres tú, amada iglesia cristiana espiritual, que vas pasando grandes tribulaciones. Sigue firme, iglesia santa, predicando la verdad, hasta llegar a la presencia del Cordero Celestial. Evangélica y cristiana son parte de tus vestidos, que representan firmeza y fidelidad. También lealtad, pues nunca te avergonzaste del Evangelio, que es potencia de verdad. ¿Quién es esta que se muestra como el alma, imponente como ejércitos en orden? Eres tú, amada iglesia cristiana espiritual, que vas pasando grandes tribulaciones. Sigue firme, iglesia santa, predicando la verdad, hasta llegar a la presencia del Cordero Celestial. Pureza y santidad, gloriosa bienaventuranza, pues sin ella nadie verá al Dios de verdad. Ser espiritual es tu meta trazada, para llegar a la patria anhelada. ¿Quién es esta que se muestra como el alma, imponente como ejércitos en orden? Eres tú, amada iglesia cristiana espiritual, que vas pasando grandes tribulaciones. Sigue Apreciables hermanos, iglesia santa, predicando la verdad, la iglesia que hoy se encuentra enlazada en la transmisión de la celebración de este culto especial. A los que aquí nos hallamos en este recinto de adoración, en este santuario, a todos deseo que la paz y la gracia de Jesucristo nuestro Señor sea la que repose y sobreabunde en vuestra alma. Remito y a Dios elevo mi gratitud al concederme la bendición, la oportunidad de tomar participación en el orden del culto, en la exposición de su santa palabra, lo cual haré en el nombre del Señor, encomendado a su gracia bendita, en relación al mensaje que ya ha sido anunciado bajo la enseñanza que lleva como título La Iglesia del Dios Vivo. Para ello habré de tomar como marco de referencia lo que está contenido en la primera epístola de San Pablo a Timoteo. En el capítulo 3 y el versículo 15 hallamos basada la enseñanza, y el contenido de este versículo dice de la siguiente manera: en el nombre de Jesucristo. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Amén. El apóstol de los gentiles, también conocido
conocido así, San Pablo, hace llegar estas declaraciones al obispo Timoteo en una serie de recomendaciones que entregó para el joven obispo, quien en su haber al frente de la congregación era indispensable tomar todos aquellos consejos e instrucciones que San Pablo hacía llegar a fin de que él pudiera desempeñar su ministerio de una forma cabal y satisfactoria. Los tiempos de encuentro entre el apóstol y Timoteo eran breves. La ruta de trabajo del apóstol San Pablo era exigente, de tal forma que había tiempos en los cuales tenían la oportunidad de encontrarse para evaluar y ver el desarrollo de la obra de Dios en la marcha de la iglesia. Pero entre tanto el apóstol destinaba en otros lugares su trabajo de atención para la iglesia. Le encarga a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en leer, le decía en su oportunidad, en exhortar, en enseñar. Pero en sus declaraciones, particularmente de la escritura que hoy nos sirve de referencia, es decir, que si se prolongara su regreso para verle personalmente, y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. La iglesia del Dios vivo le da ese calificativo San Pablo a lo que se entiende que en conjunto es aquel grupo de almas que han sido lavadas y redimidas con la sangre del Cordero y que ha adquirido algunos calificativos como esta que da San Pablo: la iglesia del Dios vivo, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero, en fin. Todos estos calificativos son apropiados a la iglesia, pero la que le da muy particularmente San Pablo como la casa de Dios, y añade en sus palabras que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Es tan importante para todos nosotros, amados hermanos, que al analizar las Sagradas Escrituras en temas de esta naturaleza, evidentemente nos hacen recordar que desde la fundación de la iglesia del Señor aquí sobre la superficie de la tierra, esta ha sido distinguida, ha tenido desde luego en sus rasgos y características un grado de distinción muy alto. La iglesia del Señor, si bien es cierto, cuando San Pablo dice que es columna y apoyo de la verdad, esto tiene desde luego un valor muy en especial. Pero antes de analizar este punto en específico, quisiera hacer mención de lo que el mismo apóstol refiere
refiere y dice que es la iglesia del Dios vivo. Al decir del Dios vivo, habla entonces de quién la fundó, de quién la estableció y de quién es el dueño de esta iglesia, indicando su pertenencia que es del Dios vivo. La palabra del Señor nos indica al respecto cuando habla de esta pertenencia. En una oportunidad dijo San Pablo: porque comprados sois por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios ha comprado su iglesia a precio de sangre. Comprados sois por precio. En el mensaje que declaró San Pablo a los obispos allá en Éfeso, próximo a su partida, hace mención de estas cosas. Según lo que hallamos en este capítulo 20 y 28 del libro de los Hechos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Él la ganó por su sangre, la adquirió, la compró. Somos de su pertenencia. Por ello es del Dios vivo. Se dice que es de Él desde el momento en que la adquiere a precio de sangre y establece aquí sobre la superficie de la tierra, desde aquellos primeros que conformaron la iglesia del Señor, y que no olvidamos aquellas palabras de Jesús nuestro Señor, cuando cuestiona a sus discípulos y les dijo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, o Elías, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro, como un portavoz de sus condiscípulos, le dice al Maestro: Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y cuando el Señor le dice: eres bienaventurado, Simón, que esto no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Y luego le dice, estableciendo en sus palabras: y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor queda entonces sustentada, queda esta establecida sobre una roca de cimiento estable. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor queda entonces desde su comienzo fundada, queda desde su inicio en su fundación, colocada bajo lo que en la palabra de Dios hallamos en un apoyo, en una solidez que está en la roca inconmovible de los siglos, en Jesús nuestro Señor. Es entonces cuando hablamos de ese cimiento, de ese fundamento, el cual es Cristo, hay en armonía las Escrituras, porque está declarado en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dijo San Pablo, capítulo 3 y versículo 11 de la primera a los Corintios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y este fundamento, amados hermanos, le ofrece estabilidad, le ofrece seguridad, solidez y una permanencia a la iglesia del Señor desde el momento en que la funda sobre esta piedra.
La compra con su sangre, ahí la establece, y es entonces ella depositaria de los beneficios celestiales que están comprendidos en una gloriosa doctrina que le fue legada a los apóstoles y que en ellos se encierra un misterio maravilloso, la armonía de la iglesia con su Señor, y que Él establece a su pueblo aquí en la tierra. Dice la Escritura que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué es columna y apoyo de la verdad entonces? Porque ésta sostiene, porque ésta levanta una verdad, la predica, la vive, la disfruta. Y en este evangelio de verdad que nos ha sido legado a través de Jesús y luego sus apóstoles, y que viene en un comienzo maravilloso desde la fundación de su iglesia allá en Jerusalén, momento maravilloso, esplendoroso, desde aquellos primeros 120 hermanos que allá en Jerusalén presenciaron hechos maravillosos, como en el día del Pentecostés, cuando Dios les mostró su gloria y que descendió el poder del Señor y les fueron repartidas lenguas como de fuego. Y ahí inicia una era maravillosa para la iglesia del Señor, hermanos, donde es para nosotros de un aliciente saber que la iglesia que fundó el Señor, saber que la iglesia que compró con su sangre, esta tiene principios. Esta se desenvuelve bajo un principio de verdad. Dice la palabra de Dios en las declaraciones de San Pablo, como una columna significa como un sostén, el apoyo. En esta definición o en estos términos es la que sostiene, la que fundamenta una verdad comprendida en el evangelio, que no solamente la predicamos, sino que la vivimos. La iglesia tiene la capacidad de sostener, de apoyarse en ella esta verdad, porque los principios y bases de quienes conforman la iglesia del Señor es un conjunto de almas que hemos experimentado la gloriosa obra del Señor en nuestras vidas. Nos hemos dado cuenta cómo nos trajo el Señor de las tinieblas a su luz admirable. Nos trajo y nos redimió con mano fuerte y con brazo extendido para traernos a este bendito reino. Y ya estando en esta gracia bendita, tenemos como norma de vida el evangelio de verdad, viviéndolo, experimentándolo, predicándolo, de tal manera que la iglesia está en capacidad de sostener esta verdad porque la vive. Es columna, y la columna sostiene, apoya. Cuando vemos en la palabra de Dios inclusive de aquellos que intentaron levantarse como grupos que pretendieron en los tiempos del Señor y de los apóstoles sustentar una verdad y no pudieron. Cuando el fundamento está en Cristo, esto se sostiene. Cuando está en la piedra angular, esta se mantiene. Y ahí está la iglesia. Cuando no está apoyada la iglesia en ese fundamento, no hay garantía de estabilidad. La palabra de Dios
nos da a conocer de aquellos personajes, uno llamado Teudas y otro Judas el Galileo, que en los tiempos de los apóstoles contemporáneos a ellos se levantaron y llevando gente tras sí, se decían ser alguien, cautivaron de alguna manera a un buen grupo de gentes, que en contraste con la obra que venían desarrollando los discípulos del Señor, amados hermanos, qué diferencia tan marcada cuando se ve donde está la verdad, donde se visualiza quién sostiene la verdad. La Biblia habla de que amén de que amenazaron a los discípulos del Señor para que no hablasen más de Jesús, fueron intimados, fueron azotados, y el concilio y el cuerpo de príncipes de los sacerdotes buscaron la manera de impedirles que predicaran de Jesús. Habían llenado todo Jerusalén de la doctrina de Jesucristo. Era tanto entonces el odio que sentían aquellos, que un hombre llamado Gamaliel, venerable, en la sinagoga, dice que les aconsejó y mandó que sacase en un momento a los apóstoles del concilio y les aconsejó qué habrían de hacer con ellos, y les puso ese ejemplo. Acuérdense que se levantó un tal Teudas que llevó como 400 personas tras de él, fue matado y esa obra pereció. Y luego se levantó después de un Judas el Galileo en los días del empadronamiento y llevó mucha gente tras sí, pero pereció y toda la obra fue derramada. Pero mirad lo que habéis de hacer con estos hombres, porque si esta obra es de los hombres, se va a disolver, se va a terminar, esta se va a acabar. Pero si esta obra es de Dios, no la podéis resistir. Lo que es de Dios, hermanos, esto permanece. La iglesia del Señor, esta sigue avanzando. Aunque les den muerte a ellos, esto va a seguir caminando. Era lo que les daba a entender Gamaliel. Vean lo que van a hacer con ellos. Y esa iglesia es una iglesia viva, que allá tuvo su comienzo y han pasado los siglos y sigue viva. Esta iglesia todavía sigue caminando, hermanos. Hubo tiempos en los cuales se pensó que ya la habían desbaratado. Allá por el año 70 de la era cristiana, de la era de Tito Vespasiano, cuando todo Jerusalén fue arrasada y quemada y devastada, muchos pensaron que ahí la iglesia que estaba en Jerusalén había quedado disuelta. Pero ¿sabe usted que cuando los hermanos se fueron de Jerusalén, a donde ellos iban levantando el pendón del evangelio, predicando la verdad a las almas, llevando en su corazón y en su pecho bien grabado el pendón del evangelio? Una obra que se quiso extender en los planes de Dios. ¿Y no le parece que es una bendición que usted y yo formemos parte de esa iglesia? Que usted y yo seamos parte de ese pueblo, que desde aquellos años que se fundó hasta el día de hoy sigue avanzando la iglesia. Esta iglesia no la podemos calificar ni de pobrecita, ni tener lástima de ella como algunos han querido verla así. Pobrecita iglesia, ha sido muy maltratada, ha sido muy perseguida, ha sido muy atribulada. Sabe que en cada momento de dolor ahí se engrandece
aún en los tiempos de carestía, de austeridad y de dolor, ahí la iglesia sigue muy en alto, levantando la verdad del evangelio. ¿Dónde está la iglesia hoy, hermanos? ¿Está viva? Sí, la iglesia sigue glorificando a su Señor, sigue levantando una verdad y la sostiene. Somos dichosos porque la iglesia adorna una doctrina maravillosa. Sus rasgos son maravillosos de esta iglesia. La ven algunos y dicen, pues, ahí van los aleluyas, ahí van los hermanos. Y lo ven a usted que viene con entusiasmo a la casa de Dios. Hoy para nosotros son días significativos, hermanos. Estar aquí es un día significativo. Yo sé que me están oyendo muchos hermanos en sus casas. Ya llegará el tiempo en que venga aquí, hermano, así como están hoy unos hermanos aquí. Pero donde está cada hermano, como piedras vivas, vamos todos unidos, entrelazados, va cada una de estas piedras vivas formando un edificio, y ese edificio es esplendoroso, es glorioso en la iglesia del Señor, y tiene un cimiento maravilloso, estable, que es Jesucristo nuestro Salvador. Vamos entonces avanzando, caminando, mirando con nuestro rostro hacia arriba, esperando en Jesús nuestro Señor, como lo hicieron los apóstoles. Aunque tenemos a nuestro derredor cantidad de gente que se levantan también diciéndose ser alguien, y que hablan de Dios y que promulgan tantas cosas con respecto al evangelio, pero no todos han tenido la distinción de sostener una verdad. Porque así les pasó a los discípulos. Señor, es dura tu palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Quién la podrá oír? Y veían que la gente se retiraba, se iban. Me han dicho, hermanos, ya deseo estar en el templo, hermano. ¿Por qué tanto deseo de estar aquí en este lugar? Porque cuando recibimos aquí el mensaje de Dios, algo aquí en nuestro corazón nos da mucha fuerza, consuelo, fortaleza. Pero el Señor le dijo, ¿queréis vosotros iros también? Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde nos vamos, hermanos? Vamos como los apóstoles a ver quién, a buscar a fariseos, a saduceos, a alejandrinos y a las corrientes filosóficas que había en aquel entonces, tanto que tenían al alcance para buscar, pero sabían que no iban a hallar nada de sustento en sus vidas. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué está aquí usted, hermano, hermana? ¿Ha hallado algo aquí en este lugar? ¿Ha hallado algo aquí en esta iglesia? Dijo, hermano, no tengo si 5, si 10 o 15 o 20, y lo digo con grande alegría, algunos de hasta 40 o 50 años militando. Y los vemos a esos hermanos y les decimos, hermano, ¿se acuerda cuando usted empezó su carrera cristiana? Sí, hermano. Y me acuerdo cuando aquí en el templo se derramaba bendición a raudal. Me platican mis padres, desde mis abuelos, me decían, aquí, hermano, hasta las 11, 12, hasta las 3 de la mañana se iba la gente, y todavía iban por las calles hablando en lenguas. ¿Será la misma iglesia hoy también, hermanos? Sigue viva, es la misma. Los hijos de los hijos y hasta la cuarta generación. Aquí estamos nietos y bisnietos de aquellos nuestros hermanos. Y si recordar es vivir, porque cuando aquí este lugar es el mismo escenario, es el mismo sitio.
Me han platicado que venía gente y apenas se abría el templo y entraban por primera vez al templo y eran sellados con el don del Espíritu Santo. Me decían los hermanos: oiga, ¿qué está pasando? ¿Será lo mismo? ¿Ha cambiado algo? Sigue siendo el mismo Dios, la misma doctrina, la misma esperanza, el mismo bautismo, el mismo Dios al que le servimos. ¿Que acaso los tiempos que nos rodean endurecerán nuestro corazón? No. Aún así, como hemos tenido estos tiempos aciagos sin venir al templo por circunstancias, acuérdese de este pueblo, esta iglesia, Jerusalén fue arrasado, fue quemado. Ya no hubo templo a donde iban ellos. ¿Pero qué? ¿Marchitó su deseo de levantar esa verdad? ¿Marchitó en su corazón el ánimo de sostener esta verdad? Hoy solamente quedan los vestigios de ese templo, gruesos muros, y ahí va y llora la gente en ese muro. Y se acuerdan lo que pasaba en ese tiempo cuando se reunía la iglesia ahí en ese santuario. Pero la iglesia no dio marcha atrás. La iglesia siguió avanzando, como lo sigue haciendo hoy, hermanos. Se ha cerrado por un tiempo el templo, pero ya miren, aunque sea de a poquito, ya se abrieron las puertas otra vez, para que empiece a venir poco a poco la iglesia a recrearnos, a gozarnos, a llenarnos de Dios, a aprovechar lo que en todo este tiempo hemos añorado, hermanos, de estar en la casa de Dios, a disfrutar el tiempo más mínimo, cada segundo disfrutarlo. Yo les invito a toda la iglesia que los tiempos que se nos avecinan y venga con alegría, con gozo, hermano. Venga y disfrute este tiempo aquí en el templo, aunque sea por una hora y media, pero regrese a casa contento, feliz de que haya venido a la iglesia y llegue a casa diciéndole: Dios me bendijo en el templo. Si se tenga que quedar su esposa o su esposo y luego el otro domingo tenga que venir y usted se quede, pero que las noticias sean esas: yo fui al templo y me gocé, estuve allí, disfruté. Y le pidamos a Dios que nos dé siempre ese entendimiento, que como iglesia del Dios vivo sigamos sosteniendo esta verdad, hermanos. Dios los bendiga a todos, Dios los guarde. Aún sin merecerlo, nos dio de su paz. Te ha amado tu Padre, tu Salvador, tu Dios, comprada con sangre, mostrando su amor. Elegida ha sido entre muchas, singular a tu Dios. Iglesia de Cristo, no hay comparación. Tú eres tan dichosa, iglesia del Señor. Tú eres tan dichosa, iglesia del Señor. Columna y apoyo de la verdad. En ti hay pureza y santidad, pues tienes un Padre, un Salvador. Tú eres la elegida del eterno Dios. Perfecta y amada, no hay comparación. Son tus vestidos, santidad, verdad y amor. Tienes la palabra de salvación. En ti brilla esperanza y fe, que ya está a las puertas nuestro Rey, que ya está a las puertas Cristo nuestro Rey, nuestro Rey.
estará. En ti Él ha derramado grande bondad, hermosos dones, sigue la unidad. Hablemos de Cristo, de su verdad, como Él cambia vidas y les da, de su paz y de su amor, vive en verdad. Tú eres tan dichosa, iglesia del Señor. Tú eres tan dichosa, iglesia del Señor. Columna y apoyo de la verdad. En ti hay pureza y